Vamos a la primera carta de Juan en esta mañana, la primera epístola de Juan, el capítulo 4. Vamos a meditar sobre los versos que van del 7 al 12. Primera de Juan 4, a partir del versículo 7. Primera de Juan 4, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Vamos a hablar con Él. Oh Dios, venimos ante ti sabiendo que no solamente tenemos el libro delante nuestro, sino que su autor, el autor de estas palabras, puede hablarnos también por medio de ellas. Por eso te rogamos y suplicamos por la obra de tu Santo Espíritu, que ilumina tu palabra, que le da, Señor, la vida que hay en ella, Señor, y que nos transmite no solamente tu aliento, sino que obra en nuestro interior, en lo más profundo e íntimo de nosotros. De tal forma, Señor, que ya no volvamos a ser los mismos. Te pedimos que tu palabra nos cambie, nos transforme, que no seamos solamente oidores de esa palabra, sino también hacedores de ella. Señor, te queremos rogar que tú nos muestres, Señor, esa palabra encarnada, en la palabra viva que es tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por su nombre te lo pedimos. Amén. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Tantas canciones, historias se han hecho para hablar de ello, pero qué poco significa. Es una palabra tan manoseada, tan abusada con frecuencia, que tenemos que preguntarnos, como aquí en la palabra de Dios, qué quiere decir cuando nos dice esta gran declaración que tiene aquí al final el versículo 8. Dios es amor. Realmente es algo que todos conocemos, pero que poco sentimos, experimentamos. Creo que gran parte de los problemas que tenemos cada uno de nosotros es porque realmente no nos sabemos amados de Dios. ¿Qué sentido tiene ese amor de un Dios tan grande en este mundo con tantas personas? ¿Qué significa nuestra vida individualmente para Él? Muchas veces los cristianos solemos decir Cristo te ama, pero ¿qué queremos decir detrás de esas palabras? Lo que quiero que veamos a la luz de su palabra, cómo en ello se muestra la realidad de que Dios mismo es amor. Ese Padre que nos, una y otra vez, en cada bendición que cierra cada epístola de los apóstoles, nos recuerda que ese amor de Dios Padre está con nosotros. Y nos revela aquí en qué manera se manifiesta, podemos considerar ese amor. Nos dice que aquel que ama es el que es nacido de Dios y que el que no ama no le ha conocido a Él, porque Dios es amor. Todos tenemos la experiencia de pensar en personas que no son creyentes, que no conocen a Dios, pero ya quisiéramos tener el amor que tienen ellos. Hay parejas en este mundo que se aman sin conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo pueden tener tanto amor, ¿no? Y nosotros que conocemos a Dios, parece que somos incapaces de mostrar ese amor. ¿Cuántas parejas de cristianos se rompen? Su amor desfallece y se desvanece, igual que un día apareció. Y nos preguntamos, ¿qué es de ese amor? Una y otra vez tenemos que darnos cuenta de la realidad de que Dios ha mostrado ese amor en toda su humanidad. Es lo que llamamos la gracia común, la gracia general.
Y esto es una doctrina importante realmente de entender porque muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo puede ser que alguien no creyente, que no es cristiano, pueda tener más amor que aquel que muchas veces parece que lo es y que tampoco evidencia de ello? Por eso es importante entender, como aquí nos dice la palabra de Dios, que Dios ha mostrado su amor generosamente, más allá incluso de su salvación. La gracia no se limita, como a veces se ha especulado en cierto tipo de hipercalvinismo, solamente a su pueblo o a su iglesia. Su gracia es mucho más amplia, es más generosa. Abarca realmente el orden de cosas que todavía en este mundo existe, a pesar del pecado, de ser un mundo roto por la caída. Y abarca también incluso el hecho de que tantas personas tienen dones, talentos mucho mayores que los cristianos pueden tenerlo. ¿O es que acaso os creéis que las mejores personas, los mejores profesionales, los mayores artistas, la crème de este mundo son todos cristianos? Obviamente que no. Entendemos muchas veces que casi es la excepción. Normalmente lo que conocemos y sabemos de muchas de las personas que admiramos es que no tienen fe. Y la palabra de Dios nos muestra que esto no es algo natural. Es Dios en su gracia el que ha repartido esos dones, talentos, capacidades, igual que pone gobernantes y quita, pone autoridades y coloca a otras en su lugar. Y vemos que es en su gracia general que Dios lo hace, que reprime, que restringe la obra del mal en las personas. Es cierto que el hombre es una criatura caída, pero podría ser peor de lo que es. El ser humano no es un demonio. No somos ángeles, pero tampoco demonios. Somos todavía seres humanos. Y eso no es casualidad, es la obra de Dios en su gracia, que restringe, que reprime el mal que podía ser mucho mayor. Por lo tanto, toda expresión de amor, sea cual sea, sincero, genuino, verdadero, viene de Dios. Pero el tipo de amor del que aquí se habla, vamos a ver, es el amor que denominamos cristiano. Es el amor que conocemos por esa persona, ese Señor al cual confesamos que es Jesús el Cristo. Y vamos a intentar entender hoy en la palabra de Dios más de qué significa ese amor revelado en Cristo Jesús. Y se expresa para aquellos que son queridos, amados. Comienza nuestro texto diciendo Juan que lo que tenemos que sabernos, conocernos, experimentar cada uno de nosotros es que hemos sido amados. Gran parte de nuestros males en esta vida es porque no nos creemos queridos, porque sentimos que no se nos valora, porque pensamos que realmente nuestra vida no importa para muchas personas. Por eso el creyente es el que ha de saberse en primer lugar, conocerse, sentir, experimentar la realidad de que es alguien amado, pero amado por Dios, como vamos a ver. Y como sabéis, nuestra incapacidad muchas veces para amar es porque no nos sentimos queridos. Es cuando uno se siente amado que está libre para poder amar a otros, de la forma en que aquí nos muestra la palabra de Dios. Por eso es que Dios, por su Espíritu Santo también, ha querido mostrarse como un espíritu de amor. El Espíritu es el que une a esta familia que es la Iglesia, como hermanos unidos por el amor. Es el vínculo perfecto. Ese amor que se muestra por el Espíritu de Dios, nos muestra aquí nuestra palabra, viene del Padre. No penséis solamente que el amor es algo solamente del Hijo, de Jesús. Muchas veces algunos prefieren hablar siempre de Jesús solamente como si el Padre fuera una figura distante, lejana, que simplemente nos ha mandado a su Hijo, pero que no tiene nada que ver con el amor que vemos en Cristo Jesús. Nuestro texto es un correctivo. ¿De quién es el amor? Es del Padre. Es el Padre que nos ha amado. Muchas más veces se atribuye en el Nuevo Testamento el amor a Dios Padre que a Dios Hijo. Por lo tanto, no tenemos que ver a Dios como esa figura lejana, distante. Él es quien nos ha amado desde el principio. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que han vivido en esa comunión perfecta. El Padre amando el Hijo entregado así a su Padre, el Espíritu Santo que muestra su amor una y otra vez así al Padre y al Hijo. Y por tanto el amor no se ha descubierto con la creación. A veces oyes a predicadores diciendo, bueno, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para poder amar, para hacer realidad ese amor. Mentira. Dios tenía ese amor eternamente, porque Dios es amor. El amor estaba en él como no está siquiera muchos de sus atributos. Hay pocas veces en la Escritura que se dice lo que Dios es. Generalmente tenemos bastantes rasgos,
características de Dios, pero pocas veces expresa quién es Él. Fundamentalmente hay tres. Una que se nos dice cómo es Dios, cuál sería su esencia, si queremos usar un término filosófico que se usó mucho en la historia de la Iglesia. Dios es espíritu, que quiere decir ni más ni menos que lo que vemos al final de nuestro texto. A Dios nadie le ha visto jamás. Dios es invisible, es espiritual, no tiene una realidad física, material. Por eso es que la ley de Dios nos dice que no hagamos imágenes, ni físicas ni mentales de Dios, porque Dios no corresponde a ninguna imagen, es espíritu. Y también se dice, y esto se acerca mucho más a la declaración de nuestro texto, que Él es luz, una luz inaccesible, inquebrantable, que el hombre tampoco puede traspasar tal y como es en su condición caída, porque habla de su santidad, de su perfección, de la completa limpieza que hay en Dios. Y así también se describe a Dios mismo, como alguien que nadie le ha visto jamás, pero que sin embargo se revela a nosotros de una forma especial como amor, igual que es luz. Todas estas formas de describir a Dios tenemos que tomarlas por igual. A veces preferimos una a otra, y hay muchos que te dirían que lo más importante es lo que aquí se nos dice acerca de Dios, pero no es cierto. Todo lo que la palabra nos dice acerca de Dios es importante. Y tan importante saber que Él es espíritu como que es luz, como que es amor. Y ese amor está en el propio ser de Dios y por lo tanto nos muestra, revela, manifiesta de dónde viene todo amor. Todo aquel que ama, vemos que recibe ese amor de Dios, que nace de Él, que viene de Él. Y por lo tanto el que no ama no le ha conocido, no sabe quién es Dios. Y por lo tanto, como no es amado, no se siente amado por Dios, es incapaz también de amar a otros. Pero ¿cómo conocemos ese amor? En el eco de las famosas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos también en el verso 9 esta declaración. En esto se mostró el amor de Dios. Para o en nosotros, también se puede traducir así. Porque este es un amor que fluye a nuestro interior. La expresión misma que se utiliza en este texto para describir la acción del amor es una acción interna. Es Dios en nosotros, es la obra de Dios y de su amor actuando en nuestro interior. Y nos dice que ese amor de Dios se muestra para o en nosotros, en que Dios ha enviado a su único Hijo, unigénito al mundo, como vemos, para que vivamos, dice aquí, por Él. Esa entrega que tiene su eco a lo largo de toda la Escritura, desde aquel primer hombre al cual Dios se muestra y se revela en esa larga relación que lleva ese pacto de amor con Él, que fue Abraham. Nos dice que cuando finalmente en esa culminación de esa relación con Dios, le pide que entregue su único Hijo. El verbo que se utiliza es el mismo que aquí. Le pide lo que Dios ha hecho con su propio Hijo, que le conceda a aquel que es su Hijo unigénito. Nos muestra de qué forma Jesús es Hijo de Dios de una forma que podemos serlo no ninguno de nosotros, sino solamente Él. Él es su único Hijo. Es aquel en el cual se ha expresado ese amor eternamente. Aunque Romano nos dice que por la resurrección Él fue declarado Hijo de Dios, eso no quiere decir, como algunos cristianos han pensado, que Él no fuera Hijo de Dios antes. Su vindicación es la que va acompañada de esa declaración de que Él es Hijo de Dios, pero no porque no fuera hijo antes, sino porque es reconocido como hijo de una forma especial, vivo y resucitado. Pero Él ha sido hijo desde la eternidad. Su propia expresión lo indica, padre e hijo, la filiación, el sentido en el cual vemos la relación entre un padre y un hijo, es desde la eternidad, desde siempre. Es lo que ha acompañado esa vida de amor de Dios siempre, esa relación entre Padre, Hijo y Espíritu. Por lo tanto, cuando Dios ha enviado a su Hijo, ha entregado el propio corazón de Él, lo más íntimo y profundo de Él. Es lo que Él ha dado por nosotros y para nosotros y en nosotros. Al darnos a su Hijo, se ha dado Él mismo también por medio de Cristo Jesús. Y ese amor único expresado en esa entrega nos indica de qué hablamos ya cuando hablamos de amor. Hablamos de un amor que se ofrece, que se entrega, que se da. Hay muchas formas en las cuales podemos decir que se expresa el amor.
Pero el amor del que aquí se nos habla y que describe a Dios mismo es un amor en acción, es un amor que actúa, es un amor que se da, que se entrega. Y nos muestra así realmente qué es lo que entendemos cuando decimos que Dios es amor. Es que Dios se ha dado por nosotros. Y si Él se ha dado por nosotros, no debemos dudar de ese amor. Porque cada vez que pensamos en que Él nos ha entregado a su Hijo, debemos comprender que Él ha hecho todo lo que se puede hacer por nosotros, darse a sí mismo, en la persona de su Hijo. Y nos dice así que lo entregó a su único Hijo, a nosotros, al mundo, para que vivamos por Él. Ese amor que se entrega y se ofrece aquí, nos dice que en esto consiste, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado a nosotros. Es un amor incondicional, es un amor que se da y se entrega, pero no en respuesta a algo que nosotros hayamos hecho. No es que un día viera ese mundo al cual ha entregado a su Hijo y dijera, mira, con un mundo así merece realmente, es digno de que yo le entregue todo, hasta mi propio Hijo. No, es un amor completamente incomprensible, un amor loco, un amor realmente ciego, por el cual ve al mundo como es, en ese su terrible estado y condición, y unilateralmente muestra su amor por él, cuando ese mundo no quiere nada de ese Dios. Cuando desprecia, rechaza a su propio autor y creador. Cuando no quiere saber nada realmente de quién es Dios para él y ha despreciado a su Hijo hasta llevarlo a la misma muerte. Por lo tanto, Dios muestra su amor en que nos ha amado primero, antes que nosotros le amemos a Él. Es un amor que no responde como nuestro amor a lo que vemos en otras personas. Cuando decimos que nos enamoramos es porque vemos algo en esa persona que nos llama la atención. Puede ser incluso su físico, su aspecto. Hay algo que nos despierta de alguna forma cariño. Su forma de ser, su personalidad, la manera en la cual se comporta o muestra ser, despierta en nosotros un sentimiento profundo que llamamos amor. Y el enamoramiento es como estamos fascinados, ¿no? Atrapados, cautivados por esa hermosura que vemos de alguna forma en esa persona. Es siempre en respuesta a algo que esa persona muestra o que es. En una larga relación, en un amor más comprometido, ese amor crece en la medida en que esa persona también nos entrega, nos ofrece, nos da su vida, muestra su amor para con nosotros. Cuanto más nos ocupamos de aquellos que queremos, mayor es su amor para con nosotros. Si no te importa, si realmente no haces nada por ellos, su amor se debilitará, se hará cada vez menor. Y puede llegar, como ocurre en el caso de muchas relaciones, a enfriarse de tal forma que te llegas a preguntar ¿y dónde está el amor en esta relación? Parece que ha desaparecido, que ya no existe ese amor. Pero no es así el amor del que aquí nos habla. El amor del que aquí nos habla es totalmente inmerecido, pero es más, es incondicional, no responde a nada de lo que haya en nosotros. Todo lo contrario, lo que debería despertar sabemos que era su rechazo. Él mandó a su Hijo a los suyos, pero los suyos no le recibieron. El mundo no quiso saber nada de él. Pero vemos que Dios responde con amor a lo que es el odio, la hostilidad, el rechazo de los demás. Es un amor incomprensible. Y ese amor se muestra, como vemos, de una forma especial también, en tercer lugar, en la cruz del Calvario. Es la manifestación más absurda de ese amor. ¿Quién hay que, siendo de esa forma entregado injustamente a aquella cruz, colgado en aquel madero, rechazado y despreciado, sus últimas palabras a su propio Padre es que les perdone, porque no saben lo que hacen? ¿Quién es capaz de amar así? Ya no digo a sus amigos o a sus seres queridos, a sus enemigos. ¿Quién sería tan estúpido de dar incluso su vida por ellos, cuando no merecen nada más que tu desprecio? Este es el amor de Dios. Un amor que cuando nosotros le rechazamos, le ignoramos, le despreciamos,
lejos de actuar como nosotros hacemos con Él. Vemos que su amor llega al punto de entregarse totalmente por nosotros. Es un amor, por lo tanto, constante. Es a esto a lo que se refieren las confesiones de fe en la antigüedad cuando hablaban de un amor impasible. Esa impasibilidad de Dios no quiere decir que no tuviera sentimientos, que no tuviera pasiones. Lo que quería decir es que era un amor constante, que no era un amor como el nuestro, que puede ser muy fuerte en ciertos momentos y otros momentos muy débiles. A veces sentimos que queremos mucho a alguien y otras veces sentimos una enorme frialdad, distanciamiento de esa persona. No así el amor de Dios. El amor de Dios es constante en el sentido de impasible porque es un amor continuo, un amor que no desfallece, un amor que nunca falla. ¿Por qué? Porque Él es amor eternamente. Su amor no acabará porque no ha empezado. Es un amor desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, Él ha puesto su amor en nosotros, no en respuesta a algo que hubiera en nosotros, sino en esa eternidad en la cual vivía ese amor. Y es por eso que tú y yo podemos saber que hagamos lo que hagamos en esta vida, Dios no dejará de amarnos. ¿Sabes por qué? Porque ese amor no tiene principio, no tiene fin. Es un amor eterno. Hagas lo que hagas, incluso cuando tantas veces desagradas a Dios con tu comportamiento, cuando le fallas, cuando fracasas, cuando humillado vienes ante Dios y dices, ¿cómo puedes amarme? Ahora sí. Su amor, lejos de desfallecer, permanece. Es un amor eterno. El único amor incondicional que vas a tener en esta vida. Todo otro amor puede a veces alterarse, cambiar tan fácilmente. ¿Habéis observado cómo mucha gente puede pasar del amor al odio en increíblemente poco tiempo? Es asombroso. Pero hay gente a veces que es capaz de poner tal afecto y tal estima en alguien y luego ocurre algo, pasa cualquier cosa y se convierte todo ese mismo amor en profundo desprecio. Bueno, lo vemos tristemente en la vida de muchas parejas. ¿Cómo se quieren? Al principio. Parece que no hay amor mayor que el suyo. Cuéntamelo dentro de unos años. Parecen los mayores enemigos. Las separaciones, los divorcios, la manera increíblemente cruel, ¿no?, en que llega a comportarse personas que se han amado, que se han querido, que han compartido todo y se tratan como si fueran realmente los mayores oponentes, a quien más odian en el mundo. Esa es la realidad del amor que muchas veces nosotros conocemos. Pero no así el amor de Dios en Cristo Jesús. Es el único amor incondicional que vas a encontrar en esta vida. El único amor que no depende de lo que tú hagas por Él, sino en que Él te ha amado primero, tanto que se ha dado a sí mismo por ti, de tal forma que somos hechos suyos, propiedad de Él. El lenguaje que se utiliza en este texto nos quiere mostrar hasta qué punto esto no es algo externo, sino algo que se produce en nuestro interior profundamente. Somos adquiridos, hechos suyos, comprados por ese amor, ganados, redimidos, hechos de Él. Por eso no hay confesión más profunda de esta, que para expresar la fe, decir, como dice aquel antiguo catecismo de la Reforma, ¿cuál es tu mayor consuelo en la vida y en la muerte? Heidelberg, que somos de Él. No que creemos en Él, no que vivimos siguiéndole a Él, no que somos fieles a Él, no que le conocemos a Él, sino que somos suyos. No hay una expresión más profunda de expresar lo que es la fe, y por lo cual no debes dudar nunca de ese amor de Dios por ti, porque es un amor que permanece, es un amor que no se desvanece. Y nos dice que ha enviado a su Hijo como en propiciación por nuestros pecados. No hay mayor manifestación y declaración de ese amor de Dios para con nosotros que la propiciación. Una palabra que muchos han querido desterrar de las traducciones modernas de la Biblia porque cuesta de entender, es difícil. Y muchos incluso que son cultos o tienen cierto conocimiento la asocian con cosas que no quieren nada que ver con Dios. Propiciación les suena a un Dios airado, a alguien que realmente exige y demanda algo en propiciación.
en sacrificio a cambio de cosas que la teología actual rechaza, de todo lo que tiene que ver para con ellos, con Dios y el cristianismo. Sin embargo, es como si en esta palabra estuviera encerrada toda la grandeza, toda la gloria realmente del mensaje cristiano. Y por esto, cuando desterramos no solamente el lenguaje, sino la idea misma que hay detrás de propiciación, nos perdemos el Evangelio mismo. Porque ¿qué es la propiciación? La propiciación tiene que ver con actitud, con que Dios tiene algo contra nosotros. El reformador Lutero decía eso. Si queremos ver a Cristo como nuestro amigo, tendremos que ver antes a Dios como nuestro enemigo. Es realmente cuando hemos comprendido el rechazo, la ira, lo que Dios tiene en contra de nosotros, que comprendemos el asombro que supone el Evangelio. Dios no está satisfecho con nosotros, naturalmente. Nuestra condición es de rebeldes, opuestos a Él, enemigos suyos. ¿Y en qué se muestra el amor? Sino en que Dios nos ha enviado a su único Hijo, por amor a sus enemigos. Es el amor al oponente, es el amor al que está en contra tuyo, es el amor que no responde más que al odio. Y ese amor se muestra en una entrega que ha hecho propicio a Dios para con nosotros totalmente. Es como si en ese ofrecimiento, en ese sacrificio de Cristo Jesús, Dios estuviera satisfecho. Esa es la idea de propiciación. Él ya no tiene nada en contra nuestra. No es como cuando decimos, sí, te perdono, pero una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Por supuesto que todos sabemos la diferencia entre una y otra. Puedes decir que ya no vas a tener algo en contra de esa persona, pero recuerdas lo que esa persona ha hecho. Ya no vas a actuar con él como si nada hubiera pasado. Sabes perfectamente lo que ha ocurrido. Nuestro perdón no es perfecto. Nuestro perdón está muy lejos del perdón de Dios. Decimos que perdonamos, pero tenemos continuamente en nuestra mente lo que esa persona ha hecho. Pero cuando Dios perdona, es un acto de voluntad, ¿no?, en el cual entrega a su propio Hijo como una propiciación completa por nuestro pecado. Ha satisfecho la justicia de Dios, de tal forma que ya no tiene nada en contra tuyo. Cuando algo malo nos pasa en la vida, recordamos lo malo que hemos hecho nosotros y decimos, claro, tenía que pasar. Es la ley del karma, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Esto haces, esto te caerá. ¿O te pensabas tú que ibas a irte por la vida de rositas después de todo lo que has hecho? Tendrías que sufrir también por ello. Y tenemos esta teología del garrote, ¿no? La idea de que finalmente Dios está ahí con el palo, esperando el momento, aguarda y ya verás que en cuanto llegue la ocasión te caerá el palo de Dios. ¿O qué? ¿Te pensabas que ibas a quedarte así, como si nada? Es cierto que el cielo no se cayó el día que empezaste a darle la espalda. Es cierto que no vinieron todos los problemas de golpe. Pero espera, y ya verás el castigo de Dios. Cuando así pensamos, olvidamos que lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús es una propiciación completa. Él ya no actúa con nosotros en revancha, en venganza, en castigo por nada malo que hayamos hecho. Por muy mal que te parezca lo que ha ocurrido y te pase en la vida, nunca pienses que esto es realmente una señal de Dios y de su ira en contra de ti. Porque en Cristo Jesús está satisfecho. El que está unido a Él, Dios ya no tiene nada en contra nuestro. Es su sonrisa la que tenemos eternamente. Y por eso es que debemos anhelar y desear verle a Él. Porque no veremos a un Dios airado, simplemente. No veremos solamente su justicia y santidad. Veremos el favor de Dios, complacido por lo que Cristo ha hecho. Y nos ve a nosotros unidos a Él. Nos ve como parte de su amado Hijo, aquel que ha querido desde el principio. Por lo tanto, cuando decimos
que Dios nos ama, decimos que Él nos ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que haya quedado algo de pagar, como en esta doctrina católica, ¿no?, en la cual finalmente queda mucho que purgar. Sí, claro, puede ser muy bueno, pero finalmente hay todavía mucho de lo que tienes que ser purificado, limpiado, hay mucho pecado que expiar. Y es algo muy humano, todos lo entendemos, ¿no? Todos comprendemos que nunca llegamos a esa perfección o a esa medida y dejamos este mundo con la conciencia siempre de que no hemos cumplido. Y de ahí viene esa teología, esa creencia, ¿no?, de que finalmente en algún sitio, en alguna parte habrá que purgar por lo que queda. Habrá que expiar nuestras culpas de alguna manera. Todas las grandes historias de redención, incluso de nuestro mundo contemporáneo, tienen esta idea: cómo poder expiar nuestros pecados incluso por la entrega de nuestra propia vida, por ofrecerla como en sacrificio, como una ofrenda, como si eso pudiera suplir en algún modo el mal que hemos hecho. Y por eso admiramos a la gente que da su vida por amor a otros. Pensamos que mayor amor hay ¿no? Que una persona que es capaz de entregar todo lo que tiene, su vida, porque quiere así algo. Pero muchas veces, como dice el apóstol en 1 Corintios 13, es como si pensáramos que ese amor se expresa en un sacrificio, en una ofrenda, por la cual, dando tu vida, pudieras mostrar verdaderamente el amor pleno. Pero el amor pleno y completo es nada más el que encontramos aquí, el que Dios muestra por sus enemigos. Y esto lo entendieron muy bien sus discípulos. Recordar aquel primer mártir, Esteban, en las manos de aquellas autoridades judías en el Sanedrín, entregado a aquella muerte, dilapidado y apedreado. ¿Cuáles fueron las palabras de Esteban cuando ve la gloria de Dios? Su rostro se ilumina y la gente le ve como si fuera un ángel lleno de la presencia de Dios y de su gloria. ¿Qué es lo que dice Esteban en el momento de su muerte? Las palabras del Maestro en la cruz del Calvario, pidiendo el perdón por sus enemigos. ¿En qué reconocemos al que ha estado con el Señor? Sino aquel que en vez de responder mal por mal, es capaz de amar incluso a aquellos que le odian y desprecian. La conclusión, por lo tanto, en cuarto y último lugar, es evidente. ¿En qué se reconocerá al discípulo de Cristo? ¿Dónde veremos al auténtico seguidor de Jesús? ¿Qué rasgo habrá en él que nos muestre que esta persona verdaderamente es cristiana? El apóstol Juan nos dice que no hay ningún lugar a duda. Es en el amor que esa persona muestre. En primer lugar, para con sus hermanos. Y fijaos bien cómo el Señor, en el resumen de la ley que hemos leído antes, extiende ese amor a cualquiera, a tu prójimo, al que tienes al lado, o al que está próximo a ti. Pero aquí nos habla especialmente de la familia de la fe. No hay mayor contradicción que alguien a quien Dios ha amado tanto, que ha dado a su único hijo por esa persona, que ha entregado la preciosa sangre de aquel que quería por la eternidad. Tú le desprecies y le aborrezcas y le digas: este no es mi hermano. Yo no quiero saber nada de él. Yo no tengo nada que ver. No tiene la doctrina correcta. Este hombre no está en la iglesia adecuada. Este hombre realmente no muestra verdaderamente los rasgos de lo que es un verdadero cristiano. Yo no quiero saber nada de esa persona. Cuando hacemos eso, estamos pisoteando la sangre de Cristo Jesús derramada por alguien que ha amado desde la eternidad hasta dar la vida de su propio Hijo por esa persona. Y tú piensas que no es digno de tu amor, de tu estima, de tu aprecio. Él que ha dado todo por esa persona, la vida de su amado Hijo. Cuidado cómo hablas de tu hermana y de tu hermano, porque ha costado la vida del Señor que esté en su presencia. Es despreciar ese sacrificio y esa ofrenda, no amar a aquel que Dios ha amado desde el principio. Y por eso nos llama a arrepentirnos y a buscar mostrar ese amor que el Señor ha mostrado por nosotros. Qué lejos está del orgullo, de la suficiencia de muchas personas que están satisfechas y creen que son fieles seguidores de Cristo,
porque están apartados y separados de los demás cristianos. Yo no soy como estos, que están en iglesias donde realmente no hay buena enseñanza. Yo no soy como estos que viven realmente incoherentemente la fe. Yo soy de los puros. Yo realmente no me mezclo con ellos. ¿Qué hay en estas actitudes de lo que aquí nos habla? Nada. ¿En qué se muestra el seguidor y discípulo de Cristo? Sino en que ama a aquellos que Dios ama. ¿Qué derecho tienes tú para despreciar a aquel que Dios ha aceptado? Si vamos a estar en la gloria, en el cielo, en la eternidad con ellos, no será tiempo ahora de empezar a aprender a vivir con ellos, de aceptarlos, de recibirlos como el Señor nos ha recibido a nosotros. Es por eso que el Señor nos ha dado este tiempo en su gracia también, para que nos arrepintamos y nos demos cuenta de que la familia de la fe es tan importante para Dios, que ha dado toda su vida en su Hijo por ella. Se ha entregado por su iglesia totalmente. No ha diezmado su sangre, ha dado toda su vida por aquellos que ahora son tus hermanas y tus hermanos. Por lo tanto, valorarlos, amarlos, es comprender lo que es ser seguidor de Cristo Jesús. Y desconfía de cualquier persona que ama y dice conocer al Señor en Cristo Jesús y desprecia a su iglesia y a sus hermanas y hermanos, porque no está demostrando ser un seguidor de Jesús. Hay una herejía en el amor. Hay una herejía de los afectos y de las emociones. Hay también desviaciones que no tienen que ver con doctrinas equivocadas o ideas erróneas, sino con la falta de amor a aquellos que debiéramos amar desde el principio. Y ese amor es tan importante que cuando el Señor Jesús dejó este mundo y estaba próximo a ese su sacrificio, Juan 17, le mostró en las palabras al Padre, a su iglesia, que esta sería la apologética última. Decía Francis Schaeffer, aquel apologista evangélico que muchos todavía apreciamos, que la apologética que ganará al mundo finalmente no es el conocimiento profundo que hemos recibido de Dios, la lógica y la inteligencia de nuestros argumentos, sino el amor que verán otros, con el cual amamos a nuestros hermanos. Muchos serán ganados para la causa de Cristo por esa demostración final de que realmente existen sus discípulos y seguidores, porque se aman como han visto que nadie se amaba. El Señor quiere hacer de esta iglesia y de cada uno de nosotros una comunidad de amor, que no tiene reticencias, sino que se entrega el uno por el otro, que la recibe, la acepta y la ama, con el valor que Cristo mismo ha tenido por su iglesia. Y nuestro texto por eso nos lo expresa finalmente con esa palabra de mandamiento, de orden. Es ley de amor, cierto, pero es ley. No es algo opcional, no es algo para avanzados, para aquellos que realmente quieran perfeccionarse en la fe. Esto es su voluntad realmente para todo creyente, para toda persona que se confiesa cristiana. Nos dice que si así Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Porque si nadie ha visto jamás a Dios, y si no nos amamos unos a otros, no mostramos que Dios permanece en nosotros. Y su amor, dice, se perfecciona en nosotros. Muchos han intentado entender estas últimas palabras acercándose a qué quiere decir con ello. ¿Quiere decir que igual que Dios nos ha amado, nos amamos nosotros? ¿O que igual que realmente amamos a Dios, debemos amar al otro? ¿No? Parece decir algo más, ¿no? Esa perfección parece mostrar como de qué manera Dios actúa en su amor en nosotros. Es como si estuviera diciendo que es su propio amor fluyendo en nosotros, ¿no? El que se muestra para nuestras hermanas y nuestros hermanos en la familia de la fe. Es como si Dios se hiciera realidad, permaneciera, y ese amor se perfeccionara en la manera en la cual nosotros, como iglesia, como comunidad, vivimos en ese vínculo perfecto que es el amor. Porque finalmente, ¿de dónde viene ese amor si no es de Él? Ese amor que puedes tener finalmente por tu hermana y por tu hermano, finalmente no es tuyo.
es algo que Dios te ha concedido, que Dios hace fluir en ti una realidad por el cual se muestra en otros. Y por lo tanto, finalmente, como toda palabra de Dios, es una razón de gratitud, de alabanza a Dios. Si quieres a tus hermanos, al fin y al cabo, no es por algo que hay en ti, es porque Dios está en ti y obra en ti, y permanece y se perfecciona en ese amor, por ese afecto, por ese cariño, por esa estima que incluso puedes llegar a tener por tus hermanas y hermanos. Pero si como yo te sientes arrepentido por no amar a tus hermanos como debieras, únete a esta mi oración también y pídele perdón al Señor Jesús. La sangre del Señor Jesús cubre todo pecado. Él, por su sacrificio, no solamente suple nuestra falta de amor, sino que pasa por alto toda nuestra actitud impropia, totalmente inadecuada. Y el Señor limpia toda nuestras palabras contaminadas, toda nuestra falta de estima y de aprecio por otros, por causa de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y debemos acercarnos, por lo tanto, conscientes de que tenemos labios impuros, pero que el Señor los limpia. Y el Señor quita de nosotros esa mancha. Que Él perdone toda palabra de rechazo, de desprecio, de odio que hemos tenido para hermanas y hermanos. Que el Señor haga que brote ese amor en nosotros. Que esta iglesia misma, esta comunidad, viva esa realidad de lo que significa el amor de Dios obrando. Y que otros que están ahí fuera, cuando se acerquen, digan: estos se aman. Y por lo tanto Dios está ahí, en este mundo, y me puede amar a mí, como ellos se aman los unos a los otros. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios santo, luz, perfecto Señor, nos acercamos a ti sabiendo que tú eres amor, y nos has mostrado ese amor entregando a tu amado Hijo por nosotros. Por esa sangre y sacrificio, por esa propiciación de nuestros pecados, te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos hablado cosas indignas, impropias. Nos avergonzamos de la actitud que hemos tenido para con hermanas y hermanos. Perdónanos, Señor. Sabemos que no es pequeña cosa despreciar a aquellos que tú has amado, que no es, Señor, algo superficial, Señor, que no tenga trascendencia. Es realmente rechazar a aquellos por los cuales la sangre de tu Hijo ha sido derramada. Señor, perdónanos, porque no hemos hablado como debiéramos, porque no hemos sentido, Señor, como debiéramos sentir por ellos, porque, Señor, no nos hemos comportado y actuado con ellos como correspondía. Perdónanos, Señor, por la sangre de tu Hijo amado, y cubre todo nuestro pecado. Sabemos que donde hay abundancia de amor, Señor, también, Señor, ese pecado disminuye, se hace menos evidente y es desde luego cubierto y muestra la realidad de que somos aceptados por ti. Por eso haz crecer más amor en nosotros, que supla, Señor, todas esas actitudes, pensamientos y palabras impropias. Que la abundancia, Señor, de tu amor pueda, Señor, de esa forma mostrar más la realidad de quién eres tú en nosotros. Señor, te pedimos particularmente por esta iglesia, por esta comunidad que tú has formado aquí en Sabadell, que pueda ser una comunidad en la cual aquel que se acerca vea que estos se aman, como no hay amor en este mundo, como el amor que solamente viene de ti y que nos muestras en Cristo Jesús. Danos más de ese amor activo, Señor, que se entrega, que se da el uno por el otro, que sobrelleva sus cargas, Señor, como si fueran suyas, que comparte realmente, Señor, la realidad de ese vínculo perfecto con el cual tú nos has unido, y que muchos sean ganados por esa apologética final, que es el amor de tu iglesia. Que muchos de esta forma sean conquistados, Señor, sean cautivados, fascinados, porque aquí han visto un amor que no han visto en ninguna otra parte. Señor, danos ese amor y ayúdanos, Señor, a confiar en que sea con lo que sea lo que hayamos hecho, estemos en el momento en que estemos en nuestra vida, tú no nos puedes amar más de lo que nos has amado.
Ayúdanos a entender que somos queridos por ti, como no puedes amarnos más, Señor. A comprender que no hay nada que hagamos que pueda aumentar ese amor que tú ya has tenido por nosotros. Que por mucho que te hayamos deshonrado y fallado, tú no nos puedes amar más de lo que nos has amado. Ayúdanos a sentirnos queridos, amados incondicionalmente, conquistados, Señor, por ese amor loco que has mostrado desde el principio, Señor, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, por nosotros. Y al ser llenos, Señor, del asombro de ese amor, podamos amar mejor a otros. Podamos sentirnos libres, Señor, para querer a otros también incondicionalmente. Ayuda a tu iglesia finalmente en este mundo a amar a sus enemigos. Señor, que no seamos como ellos. Líbranos de parecernos, Señor, a aquellos que se oponen y tienen hostilidad y rechazo a tu causa. Que seamos diferentes, que no seamos como ellos. Que seamos capaces de amar como el Señor nos ha amado y como tus discípulos han mostrado desde el principio. Por aquel mismo, Señor, que nos rechaza y nos desprecia. Que seamos capaces de amarles con ese amor que tú tienes por nosotros en Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos así, que sea una iglesia que ama a este mundo, que está en contra suya. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.